אפשר לתקן. שלא לגלות ערוות אשת איש. La mitzvah de la Torah es la prohibición de tener una relación con una mujer casada. Vamos a ver que de este mandamiento se deriva todo el concepto de las relaciones prohibidas y también todo el concepto de alejarse de placeres prohibidos. Porque el símbolo es la prohibición de Lotinaf. Pero acá el pasuk, si nos concentramos específicamente en lo que está hablando de la prohibición de ir con una mujer casada. No de todas las prohibiciones que hay con mujeres prohibidas, sino dafka del tema de la mujer casada. Eso lo vemos del pasuk cuando dice Shelo lavo al eshet ish, está prohibido tener una relación con una mujer casada, shenemar lotinaf. ¿Y cómo sabemos que la prohibición lotinaf se refiere a una mujer casada? Uba perush, la explicación de este pasuk es Shelashon niuf stam, normalmente cuando dice la palabra niuf, mashma be'eshet ish. Como Shammuz dijo Nam libraja, en niuf ela be'eshet ish. La palabra niuf se refiere entonces a una mujer casada. Venichpal ze alav, está repetido este lav, beseder, en la parashá, acharei mot, shkatuv sham beferush, ahí está escrito explícitamente, vel eshet amiteja, la esposa de tu compañero, lo titen shichavteja lezera letamaba. En ese pasuk, cuando está en Sefer Vaikra, ahí lo dice explícitamente la prohibición de no tener una relación con una mujer casada, no acostarse con una mujer casada. Pero acá, a pesar de que no está explícito, ya entendemos que la traducción de la palabra tinaf, según como explican los jajamim, se refiere a una mujer casada. Entonces tenemos que, antes de entrar en toda la parashá, que es las relaciones prohibidas y los placeres prohibidos, tenemos que entender qué hay de especial con la prohibición específica de Eshet Ish. Es decir, no vamos a explicar ahora todo el concepto de las relaciones prohibidas todavía, sino el hecho mismo de la gravedad especial, particular, que tiene el tema de Eshet Ish. Eso es lo que explica acá el Sefer HaChinuch. Mishorshei mitzvah zo, el tam de esta mitzvah, que teishit yashem haolam, para que el mundo esté habitado. Kasher hafatz Hashem, tal como quiere Hashem. Ya una mitzvah más, vemos cómo las mitzvot están relacionadas con el deseo de que Hashem quiere que el mundo esté habitado, que era la primera mitzvah de la Torah, la mitzvah de Puruvu, de habitar el mundo. Entonces también esta mitzvah está relacionada con eso. Habíamos estudiado la importancia que tiene el Puruvu, que es donde nosotros mismos nos hacemos socios de Hashem en crear la vida. Entonces esta mitzvah también está relacionada con eso. ¿Por qué? Hashem Baruch Hu Ratzah sheyu kol inyanei olamo. Hashem quería que todas las cosas en su mundo, en el mundo de Hashem, osim peroteen, hagan sus frutos, kol echad ve'echad lemineo. Hashem quería que todas las cosas sean cada uno en su especie. Velo sheitarvu min bemin acher. Hashem no quiere que las especies se mezclen. Es curioso, porque hay una mitzvah general en la Torah, por ejemplo, de Kelaim. Kelaim es no mezclar, no se puede mezclar animales, no se puede mezclar frutos, me refiero unirlos para que se haga un fruto nuevo. No es tan grave como obviamente una relación prohibida, pero es un concepto parecido. Se ve ese concepto de que Hashem quiere que las especies se mantengan, no se mezclen, no se hagan mezclas que no corresponden. Vejen ratzah sheyeh, de la misma manera que Hashem no quiere que se mezclen las especies, gen ratzah sheyeh zera anashim yadua. Hashem quiere que la descendencia de las personas sea reconocido. Shilmihu, que se sepa quién son los padres de esta persona. Velo itarvu zeimze, y que no se mezclen. Hashem quiere que las especies tengan su lugar, tengan su camino, que no se mezclen. Entonces, de esa forma podemos saber quiénes son los padres de cada uno. Mientras que si se hace niuf, si se hacen estas relaciones con mujeres casadas, como dijimos, acá no estamos hablando del concepto general de tener relaciones prohibidas, que es un concepto más amplio. Estamos hablando de la particularidad, esa gravedad adicional. No solamente es una relación prohibida, sino que también tiene un tema particular por el hecho de ser un eshet ish. Entonces, ¿cuál es esa particularidad? Es este concepto de el hecho que se sepa quién es el padre de cada uno. Ve'od imtzeu, así también se encuentran kama efsedim, muchas cosas que salen mal, beniuf, shetieh siba levatel kama mitzvot akel aleinu.
si se hace niuf, si las personas van a tener relaciones prohibidas con mujeres casadas, eso va a provocar, va a ser una razón para anular muchas de las mitzvot de Hashem hacia nosotros. Por ejemplo, shetzivanu bechvod ahavot. Hashem nos ordena que tenemos que tener respeto a nuestros padres. Pero lo yokuru lavanim ima niuf. Si la gente va a hacer niuf, ya no es seguro que este es su padre. Entonces se pierde la mitzvah de kibbutz avim. Y si entendemos la profundidad de la mitzvah de kibbutz avim, como veníamos hablando antes, cuando estudiamos este mandamiento de kibbutz avim, entonces entendemos que es muy grave. No es solamente que técnicamente no va a saber quiénes son sus papás y por eso no los va a poder respetar, sino que se pierde todo el concepto de la cadena, donde en el fondo la persona se une a su pasado. Cuando una persona nace y no sabe quién es su papá, tiene un problema serio. Más allá de que no puede respetar al padre, no tiene esa conexión que lo une a su pasado, se siente absolutamente perdido. Y eso es muy grave. También a nivel emocional, no solamente como un problema de la mitzvah. Entonces, como dijimos, vamos a hablar más adelante, Bezrat Hashem, de la prohibición general de relaciones prohibidas y qué implica eso y en qué nivel hay que preocuparse de eso. Pero acá estamos hablando no estamos hablando de la base, que la base la tenemos que explicar. Estamos hablando de lo que se agrega adicionalmente por el hecho de que es una mujer casada. No es cualquier relación prohibida, que eso es grave y tenemos que entender por qué, sino que está hablando de la gravedad adicional que tiene el hecho de que sea una mujer casada. Lo digo para contestar las preguntas en el chat. Entonces, lo que está diciendo es que se va a perder la oportunidad de respetar a los padres y todo lo que eso significa. De otra cosa más, y kishalon, esto va a ser un problema, tenemos una prohibición, una de las relaciones prohibidas es no casarse con una hermana. Ahora, si no se sabe quién es la hermana, porque no se sabe quién es el padre, entonces obviamente eso puede generar problemas. Y aquí shalom bemashe nitztaver gam que no la voa a la hot va la ben ashim y el hecho de que sean muchas mujeres veakol yakel besibat aniuf, todo eso se va a perder cuando si la gente hiciera niuf. Niuf, ya dijimos, tener relaciones con mujeres casadas. Shelo yakiru bnei adam kovoteen, las personas no van a conocer quiénes son sus parientes y eso va a provocar que hayan relaciones prohibidas entre parientes. Milvad, Shiesh, Binyan, Aniuf y Meshetish. Además, hay otra lógica más de por qué tener una relación prohibida con una mujer casada es un problema. Y hay un tema acá de Tzad Gezel, es como un robo. Shudavar Baru, Shasechel, Manjiko. Esta mujer está casada con un hombre, viene otro hombre y como si fuera que se la está robando a su marido. Entonces dice acá el Sefer HaChinuch que eso es algo que Asechel Manjiko, es decir, es algo lógico, es un mishpat, que eso está mal. Hay una en los poskim, nosotros sabemos que cuando una persona hace una averá, una mujer hace una averá de irse con otro hombre, entonces queda prohibida para su marido. Y la pregunta es, ¿qué pasa si una mujer no sabía que eso está prohibido? No conocía la halajá, o no conocía la Torá. Si también ahí tiene esas consecuencias. Entonces lo que dicen los poskim es que pues también si la mujer no sabe la prohibición de la Torá, ella sabe que está haciendo algo incorrecto con su marido. Entonces no se puede llamar inocente, porque al fin de cuentas ella sabe, por su propia lógica, incluso que nadie le enseñe, que no es algo que se debe hacer. Y un poco lo que está diciendo acá. Gam ki usiba, otra razón más, es una siba leibut nefashot. Esto puede llegar incluso a provocar muerte. ¿Cómo puede llegar a provocar muerte? Kiyadua, porque es sabido, adavar beteva bnei ish, es sabido en la naturaleza de las personas, shemekanim al niuf, que los hombres se ponen muy celosos cuando batzugam, cuando su esposa se mete con otro. Imajerim. Entonces, yordim imanoef ad lechayab. Hay casos incluso que los maridos van a ir a matar a ese hombre. Puede llegar incluso a ese nivel. Y eso obviamente es una consecuencia del niuf. De Kama, Takalot, Milvad, L. Y muchas otras problemas, además de los mencionados. En el fondo, lo que está tratando de decir acá el Sefer HaChinuch es que podemos entender a nivel lógico lo grave que es el niuf y las consecuencias negativas que puede tener. Al final, incluso termina diciendo el Sefer HaChinuch, además de los alajot, como por ejemplo, Lolit Yached Imaem,
está prohibido hacer ihud con una mujer casada por el riesgo de que puede llegar a algo que no queremos que pase. Y al final termina diciendo, Ve'isur eshet ish umina mitzvot she'em al kol bnei haolam bichlal. Esta prohibición de estar con una mujer casada es una mitzvah que recae sobre todo el mundo, ben Israel, ben Goy. Esto es incluso una de las 7 mitzvot bnei Noach. ¿Por qué? Porque como ya dijimos, es algo muy lógico, que no necesita la Torá para eso, y está incluido dentro de las 7 mitzvot. Entonces, según lo que entendemos y lo que estudiamos, está hablando este Sefer HaChinuch en la gravedad de Eshet Ish particularmente. Pero obviamente que, como ya estudiamos, los 10 mandamientos son mitzvot muy generales, son principios que de ahí se derivan y se estudian muchas mitzvot. Entonces, claramente, cuando la mitzvah habla acá de la prohibición de Niuf, de Eshet Ish, incluye también toda la prohibición general de relaciones prohibidas, e incluso si vamos más lejos, esto simboliza todo lo que es la distancia o el cuidado que tenemos que tener con los placeres y las tentaciones materiales. Cuando la Mishnah al principio de Pirkei Avot dice que hay 3 cosas que sostienen el mundo, Torah, Avodah y Gmilut Hasadim. Entonces dice ahí el Maharal que esas 3 cosas que sostienen el mundo, ¿por qué esas 3 cosas sostienen el mundo? Entonces dice el Maharal, porque son las 3 cosas que son opuestas a las 3 averot más graves. Hay solo 3 averot que no hay que transgredir, incluso bajo una amenaza de muerte. Sabemos que en toda la Torá, si se trata de una pérdida de vida, decimos que Haybaem, la Torá es para vivir y no hay que morir. Entonces, por ejemplo, si hay que hacer Hilul Shabbat para salvar una vida, lo hacemos sin ninguna duda. Hay solo 3 averot que hay que estar dispuesto a entregar la vida y no transgredir, que son Avodah Zarah, Gilui Arayot y Shvichut Damim. Entonces dice el Maharal, esas 3 averot son equivalentes a las 3 cosas que sostienen el mundo. Entendemos que una persona que hace Gesed, Milut Hasadim, es lo contrario de Shvichut Damim, porque obviamente ayudar a alguien a vivir es lo contrario de matarlo, es lo más opuesto que hay. Y también lo contrario de Avodah Zarah, obviamente es Avodah, porque es justo lo contrario. Servir a Hashem es lo contrario de ser Avodah Zarah, eso lo entendemos. Pero lo que es contrario a Gilui Arayot es Torah. ¿Por qué? Porque Gilui Arayot, en el fondo, explica el Maharal, es cuando una persona tiene un problema con sí mismo. Cuando una persona le hace daño al otro, hace Shvichut Damim, tiene un problema con Ben Adam Lehavero. Cuando una persona hace Avodah Zarah, tiene un problema con Ben Adam Lamakom. Cuando una persona hace Gilui Arayot, tiene un problema con sí mismo. Es decir, una persona que no logra gobernar sobre sus instintos, más allá de sus consecuencias sociales o espirituales. Es una persona que es un poco animal, o bastante animal. Ese es el problema del Gilui Arayot. Una persona que le cuesta, en el fondo, decidir lo que es bueno y lo que es correcto. No es una persona que su mente gobierna, sino una persona que su impulso le gobierna. Entonces, al final, es una persona que se hace daño a sí mismo. Y es curioso porque Bemet, si lo pensamos, ese es el valor que es más difícil de transmitir hoy en día. Tú puedes decir a alguien que es malo hacerle daño al otro. Eso todo el mundo lo entiende. No sé si todo el mundo lo cumple, pero todo el mundo lo entiende. Incluso el otro tema, cuando se trata de hacer algo por Hashem, algo religioso, mucha gente no lo cree, pero no lo ven como algo raro. Pero el tema de Gilui Arayot es el tema más difícil de transmitir en el mundo hoy en día. ¿Por qué? Porque no le estoy haciendo daño a nadie. ¿Cuál es el problema? Todavía en el ejemplo de Eshet Ish se entiende que hay alguien involucrado, hay un tercero, está el marido. Pero cuando no es una mujer casada, ¿cuál es el problema? Y bueno, hoy en día también hay todo tipo de matrimonios muy liberales, entonces ahí también. Si no le estoy haciendo daño a nadie, no hay un problema, entonces ¿qué tiene de malo? Y acá es justamente donde entra el concepto que para nosotros en la Torá nos enseña, que es justamente lo opuesto, lo más opuesto a la Torá. Porque hay otras cosas, hay Avodah, hay Gmilut Hasadim, pero lo que es lo más opuesto a la Torá es Gilui Arayot. Es lo más contrario a la Torá. ¿Y por qué? Porque nuestros sabios nos enseñan que tenemos 2 fuerzas que están constantemente en lucha. Una fuerza es la mente, el sehel, y la otra es la ta'avá, este impulso, esta búsqueda de placer físico. Son lo contrario, son mamash lo contrario. Y cuando se debilita uno, se fortalece el otro. Es inevitable.
Es decir, cuando una persona se deja llevar por un placer físico, no es que disfrutó o no disfrutó, hizo algo bueno o hizo algo malo. Es mucho más allá que eso. Cuando una persona exagera con sus placeres físicos, su mente deja de funcionar. Porque, como dijimos, son dos fuerzas que, como dice el Rambam en la introducción de la Mishnah, el Rambam escribió una introducción a la Mishnah y dice que la destrucción de uno es la construcción del otro. O mejor dicho, la construcción de uno es la destrucción del otro. El Sehel y la Ta'avá son dos opuestos. Se construye uno, se destruye el otro. Igual como está escrito que cuando se construye Roma, se destruye Jerusalén, y cuando se construye Jerusalén, se destruye Roma. Así también, cuando se construye, cuando se le da mucho fuerza, mucho lugar, mucho esfuerzo, mucha inversión a la Ta'avá, entonces automáticamente se pierde el Sehel. Es inevitable. El que dice, yo quiero disfrutar de la vida en términos materiales, físicos, y también quiero ser una buena persona, está mintiendo. Quizás piensa que es posible, pero en verdad es imposible. Es imposible. Si una persona se involucra en la búsqueda de satisfacer placeres físicos en forma constante, inevitablemente pierde su criterio, pierde su mente, deja de ser responsable. No estoy hablando que se hace tonto. No se trata de perder las habilidades mentales. No ese es el problema. Puede ser la persona más inteligente del mundo, puede ganarse el premio Nobel. No ese es lo que le afecta. Le afecta a visualizar las consecuencias futuras de sus actos. Eizu jajam agoe etanolad. No estamos hablando de jajam en conocimiento. Se puede saber toda la biblioteca. Pero es la persona que se deja llevar por su ta'avá, se sabe la biblioteca, pero cuando se trata de algo práctico, no se da cuenta cómo está fallando, no se da cuenta cómo se está haciendo daño a sí mismo, o cómo está haciendo algo incorrecto. La persona termina justificando todo lo que quiere, sin darse cuenta que eso está mal o le hace daño a él o al mundo. ¿Y eso pasa por qué? Simplemente por el hecho automático de que él se ha dedicado a satisfacer sus placeres físicos. La regla, dice la Gemara, masbi'o raev. Cuando uno satisface la ta'avá, la satisface por completo, entonces automáticamente la ta'avá queda con más hambre, es decir, quiere más. La ta'avá es un hambre por definición. La ta'avá es querer placeres físicos. Cuando una persona satisface todas sus necesidades físicas, inevitablemente tiene más necesidades físicas. Entonces al final entra en un círculo vicioso que se va fortaleciendo cada vez más, una espiral más que un círculo. Se va fortaleciendo cada vez más, va creciendo, 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 hasta un punto de que ya pierde completamente su criterio. Pierde su capacidad de visualizar las consecuencias negativas de sus actos. Entonces tú lo ves y dices, ¿cómo? Tú eres tan inteligente. ¿Cómo puede ser que ya no te importe hacer cosas malas? ¿Cómo puede ser que no te sientas mal haciendo esto? ¿Cómo puede ser que te hagas daño a ti mismo? Hoy en día, incluso a la gente ya no le da vergüenza cuando tú le dices, sí, pero esto te hace mal. Entonces ya a la gente no le da vergüenza decir, sí, pero no me importa. Antes la gente buscaba por lo menos justificar su forma de vida en forma idealista. Sí, yo estoy viviendo lo correcto y discutía para demostrar que tiene la razón y todo. Hoy en día llegamos a un punto en que la gente no le da vergüenza decir que no le importa el futuro, incluso de él mismo. Estoy haciendo esto, sé que no es sano, sé que no es correcto, sé que no me conviene, pero no me importa, lo estoy pasando bien. Llegamos a un punto que ya la gente perdió completamente la vergüenza. Entonces, como dijimos, toda la vida consiste en tentaciones que nos pueden desviar de nuestros valores, de nuestra responsabilidad. Todo el tiempo hay. Es inevitable. Vivimos en un mundo lleno de tentaciones. Entonces necesitamos una capacidad de autocontrol que nos permita superar esas tentaciones para seguir caminando recto, no dejar nuestros valores y ni siquiera dejar lo que nos hace bien a nosotros mismos. Ni siquiera estoy hablando de valores, estoy hablando de, incluso a un nivel egoísta, es correcto ser responsable, ¿cierto? Si uno no es responsable, se hace daño a sí mismo. Entonces una persona por dejarse llevar por un placer momentáneo a corto plazo, termina perdiendo mucho a largo plazo. Pero de todas maneras, una persona que alimenta y satisface su ta'avá constantemente, entonces le va a pasar eso. Y termina haciéndose daño a sí mismo, ya no quiere invertir en su propio futuro, y seguro que deja de luchar por sus valores, los pierde, justifica todo lo que quiere y ya no tiene ningún criterio para buscar el bien. Ahora, entonces dijimos, esto no es solamente con un tema de relaciones prohibidas. Gilui Agayot, obviamente, es el nivel más grave de la satisfacción de placeres físicos.
pero en verdad el concepto, como dijimos, como estamos hablando acá de los 10 mandamientos, incluye mucha profundidad, es mucho más allá que eso, es un símbolo. El Gilui Arayot es el extremo de la actitud animal donde la persona deja de ser una persona pensante, que es justamente lo contrario. Por eso decíamos que la Torá es lo contrario de Gilui Arayot. La Torá es justamente lo que refuerza nuestra libertad. En el Haben Jorin, en la Misha Osek Batorá, la Torá nos libera de esa debilidad que tenemos de superar nuestras tentaciones. Cuando una persona tiene Torá, se hace más ser humano y por lo tanto tiene la fuerza de superar tentaciones y hacer lo que le conviene incluso, no solamente hacer lo que es correcto, que eso seguro, sino que también es capaz de hacer lo que le conviene, dejar una tentación a corto plazo para hacer lo que le hace bien a largo plazo. Y al final eso se llama ser libre. La gente cree que ser libre significa hacer lo que quiere. Y eso es mentira. Eso no se llama ser libre. A ser libre, en términos mundanos estoy hablando, ser libre significa no hacer lo que se te da la gana. Ser libre significa hacer lo que te conviene. Y las personas que se dejan llevar por su tabá no hacen lo que les conviene. Hacen lo que les da placer a corto plazo. Entonces pierden su libertad. Obviamente que ser libre de verdad es mucho más que eso. No solamente hacer lo que te conviene, sino que también hacer lo correcto. Pero incluso en el nivel más bajo, lo que se le puede explicar incluso a una persona a un nivel muy básico, es que no le conviene ser una persona con tabá y por lo tanto eso es ser un esclavo. Esclavo de los instintos, esclavo de los todos estos incentivos externos que van surgiendo en el camino. Pero de todas maneras, entonces, obviamente que una persona que es débil porque se deja llevar por su tabá, le va a afectar en todos sus midot, le va a afectar en todas las áreas de la vida. Porque en todas las circunstancias de la vida, también cuando se trata, por ejemplo, de una persona que tiene cas, ¿sí? Supongamos que se enoja, también él a veces necesita controlarse. También él necesita no dejarse llevar por ese impulso que le nace. Entonces, el que se ha acostumbrado a satisfacer sus tabot es una persona débil. Y como es débil, no tiene fuerza en nada. Las personas no saben, pero una persona que se deja llevar por tabot repetitivamente termina deprimiéndose. Él hace todo lo que se le antoja, se da todos los gustos. Esa persona, sin duda, en algún momento de su vida termina deprimiéndose. ¿Por qué? Porque subconscientemente él se da cuenta que es débil. No se siente una persona fuerte. Se siente una persona que cualquier viento lo mueve. Cualquier tentación lo saca de su camino. Entonces está bien, ahora se dio un gusto, pero en el fondo está internalizando todo el tiempo una debilidad. Se está sintiendo cada vez débil. Una persona que no tiene fuerza. En el fondo tiene miedo. Cualquier cosa que él haga, él tiene miedo que no vaya a hacer que aparezca una tentación que lo desvíe de su camino y termina haciéndose daño a sí mismo. Entonces, obviamente que esa sensación es una sensación de debilidad y no es casualidad que la Mishnah dice entonces una persona que no es Koveshet Yitzro, que ni siquiera intenta o que cree que es imposible vencer su Yetzer, claramente eso le afecta. Ahora, vuelvo al Pasuk. El Pasuk está hablando entonces del extremo más grande de esto. Obviamente que hay muchos niveles en qué nivel uno se deja llevar por su tabá, pero el nivel más fuerte es el nivel de Gilui Arayot. Es el placer más bajo. Hay distintos niveles de placer, uno sobre otro. Tenemos 5 sentidos. El Abraham ben Agambam, el hijo del Rambam, los ordena en orden de qué tan puros son o más bajos son. Entonces, el más alto, dice el hijo del Rambam, el Abraham ben Agambam, es la visión. Cuando una persona disfruta de un lindo paisaje, por ejemplo, es algo muy casi espiritual. Todavía no es físico, lo ve con los ojos, pero es algo más abstracto. Cuando es algo que lo disfruta con sus oídos, por ejemplo, una música, también es muy elevado, relativamente muy elevado. Un poquito más abajo, el olfato, un perfume, por ejemplo. Más abajo es el sabor, la boca, lo que comemos. Y lo más abajo de todo es el tacto. Es lo más animal. Y si se dan cuenta, también es la misma en la altura, digamos, en el cuerpo también, están ordenados en ese orden. No sé, todos son físicos, todos son materiales, pero de todas maneras hay unos más bajos que otros, más animales que otros. Entonces dice el Rav Abraham ben Agambam, también una persona puede usar sus ojos o sus oídos para cosas muy animales y muy bajas. Pero dice el Rav Abraham, eso es como tomar una herramienta muy, muy fina y usarla para algo muy bajo. En verdad, el placer que se podría obtener de los ojos no está, obviamente, para disfrutar de cosas bajas, animales.
y de tentaciones muy incorrectas. Pero si una persona usara sus ojos para disfrutar de las cosas que realmente corresponde disfrutar de ellas, como por ejemplo disfrutar de la naturaleza de Hashem, eso es algo muy, muy fino, muy elevado. Todavía es físico, no es tanto como, no es lo mismo que disfrutar de un estudio de Torah, o de hacer una mitzvah, o de hacer gesed con alguien, obviamente, pero dentro de lo físico se considera más elevado cuando uno lo usa de la forma correcta. Pero si vamos, el contexto de disfrutar a nivel físico de Gilui Arayot es lo peor que hay, es lo más animal, lo más prohibido, y peor de todo es cuando es Eshetish, porque ahí claramente también está todos los teamim que mencionó el Sefer Jinuj, y por eso es un símbolo. El corbán que trae una persona que pecó en esto es un corbán de seorim, de cebada, y dice la Gemara, porque la cebada es un alimento de animales. Cuando se quiere limpiar de esta verá, tenemos que recordar que esta actitud es una actitud animal. Y tenemos que salir de esa actitud animal para convertirnos en seres humanos. Un ser humano es una persona que supera sus instintos y visualiza las consecuencias futuras de sus actos para hacer lo correcto. No significa que no hay que disfrutar de la vida de la forma permitida y correcta, por supuesto que sí. Como todas las cosas, no hay que irse al otro extremo. Pero de todas maneras, acá estamos hablando del que se va al extremo de la tabá física, que es algo que se va, como dijimos, fortaleciendo, y la persona termina perdiendo su fuerza, su nivel, y al final termina incluso pecando contra sí mismo. Benadam leatzmo. Bueno, gracias a todos. אפשר לתקן.